Muy bien, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Mi mamá en esta oportunidad me ha concedido el espacio a mí por tengo un tema de tiempo, porque hemos tenido una emergencia y la verdad que ella ahorita está atendiendo esa emergencia y bueno, me ha delegado la tarea de hacer el estudio bíblico. Vamos a continuar con el estudio de este libro que ya está por culminar, solamente faltan unos 5 capítulos y vamos a entrar al último libro que es de Deuteronomio. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar en oración, vamos a clamar a Dios, eh, primeramente para que el estudio sea de entendimiento y de edificación y que, bueno, que Dios también, en medio de este clamor, también podamos clamar también por nuestras necesidades personales. Amén. Gloria a Dios. Familiares y bueno, ya Dios conoce de cada quien es su necesidad. Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias por una vez más estar en tu presencia, una vez más glorificarte, exaltarte, bendecirte. En estos momentos ponemos en tus manos, Señor, todas nuestras necesidades. Hay necesidades espirituales, pero también hay necesidades, Señor, donde muchas personas, muchos seres queridos dependen de nosotros y te pedimos en el nombre de Jesús que nos des las herramientas para poder de alguna forma solventarlo. Gracias, Señor, por las dificultades, porque ahí es donde aprendemos a tener fe y a tener, Señor, sobre todas las cosas, eh, todo el amor y la fe necesaria, Señor, para mm, suplicarte y clamar, Señor, tu intervención, Señor. Porque en medio de la aflicción tú estás ahí, Señor. Gracias, Jesús, por este tiempo y que en el nombre de Jesús, Señor, que la otra semana, Señor, eh, sea también de edificación y de bendición y que en el nombre de Jesús tu nombre sea glorificado. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, para ir continuando con el estudio, bueno, creo que ya habíamos avanzado con el 30 y habíamos hablado de la ley de los votos. Ahora vamos a hablar de algo que Moisés no se esperaba en el desierto, que era que se iban a tropezar con los madianitas. Para ir de frente al estudio sin dar muchas vueltas, una vez más Jehová habla a Moisés. ¿Qué habrá pasado con los madianitas? A ver, creo que muchos recordamos un pasaje que, que los madianitas le han hecho algún tipo de ofensa al pueblo de Israel, ¿no? Creo que eso lo podemos ir buscando unos capítulos antes, ¿no? En el mismo libro. Vamos a buscar el libro de Números 25 del 16 al 17, por favor. Unos capítulos atrás. Números 25 del 16 al 17, por favor. El primero que lo encuentre, por favor, lo puede ir leyendo. Amén. Adelante, pastor, por favor. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os ha engañado en lo tocante a Baal peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, Muy su bien. hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor. Amén. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a continuar ahora. Vamos a hacer el estudio del diario vivir para entrar un poco más en contexto. Amén. Gloria a Dios. Voy a compartir pantalla, por favor, el que lo pueda leer. Bien, gloria a Dios. Vamos a compartir pantalla. ¿Sí, fotos? Voy a leer la primera parte, ¿ya? Vamos a leer la primera parte. Dice así, los madianitas. Vamos a ver quiénes eran los madianitas, hermanos. Eran un pueblo nómada. A ver, ¿quién me puede decir qué significa nómada? A ver, ¿qué significa nómada? A ver, ¿quién sabe qué significa nómada? Lo pueden googlear si desean. A ver, alguien que sepa qué significa nómada. Amén. Adelante, pastor. Eran unos pueblos que siempre estaban
avanzando, se acampaban en un lugar por un tiempo y luego se iban caminando y se acampaban en otra parte y nunca se quedaban estables en un solo lugar. Así es. Muy bien. Siempre cambiaban de lugar. Gracias, pastor. Excelente. Muy bien. Esa es la definición correcta de nómada. Claro, es un pueblo que no se establece en un solo lugar, sino que anda de un sitio a otro, ¿no? No logra establecerse en un solo lugar. Creo que más que todo por cambios climáticos y esas cosas. Descendientes de Abraham por medio de su segunda esposa, Setura. ¿Ok? Setura. Recuerden que después de Sara, Abraham se casó con otra mujer que se llamaba Setura. La tierra de Madián quedaba al sur de Canaán, pero grandes grupos de madianitas deambulaban a muchos kilómetros de distancia en búsqueda de pastizales para sus rebaños. Uno de esos grupos estaba cerca de la tierra prometida cuando llegaron los israelitas. Cuando Moisés huyó de Egipto en Éxodo 2, se refugió en la tierra de Madián. A ver, ¿quiénes estaban en la tierra de Madián? Estaba Jetro, estaba Séfora, y el resto de la familia de Séfora, ¿no? Su esposa y su suegro eran madianitas, correcto, ¿no? Tal cual. A pesar de esta alianza, los israelitas y los madianitas siempre fueron enemigos, lamentablemente. Es como tener a una familia, pero tenemos ciertas rencillas, ¿no? Por un tema que más adelante iba a surgir. Muy bien, vamos a leer ahora del 16, números 10 del 8 al 9, por favor. Números 10 del 8 al 9, por favor. Que Amén. lo encuentre primero. Gracias, hermano. Adelante. Y escrito está, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Eso era en lo relacionado a las trompetas de plata, ¿ok? Cuando venía un enemigo, ellos tenían que dar un aviso. ¿Ok, hermanos? Entonces, eso era en la tocante al versículo 8 del capítulo que estamos leyendo. ¿Ok? Fíjense bien, por ser los madianitas, estoy en el estudio del diario Vivir, responsables de instigar a Israel a adorar a Baal. Recuerden que eso pasó en el versículo 14 y 16 de de este mismo capítulo. Dios ordenó que fueran destruidos, tal como lo leyó el pastor hace unos minutos. Sin embargo, después de que los israelitas los derrotaron, se llevaron cautivas a las mujeres en vez de matarlas, probablemente porque les atraía el estilo de vida pecaminoso de los madianitas. Cuando descubrimos pecado en nuestra vida, debemos abandonarlo por completo. Más adelante, cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, su indiferencia ante el pecado fue lo que pasó al del tiempo los llevó a la ruina. Creo que todos conocen de que cuando después de la época de los reyes, Israel cayó en una crisis en todos los aspectos. Abandonaron a Dios y cayeron en la idolatría. Moisés reaccionó contra el pecado rápida y decisivamente. Cuando Dios le haga ver el pecado en su vida, asegúrese de actuar de inmediato. Muy bien. Creo que ya si vamos a mencionar a Baal en el versículo 8, que dice, también a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. O sea, Balán estaba ahí. La historia de Balaam está en Números 22 del 1 al 24 y en el capítulo 25 que ya todos los hemos leído. Si la leyéramos independientemente nos haría creer que Balán era un hombre honesto y temeroso de Dios, porque recuerden cuántas veces pudo haber maldecido a Israel y no lo hizo. Sin embargo, este es uno de los múltiples pasajes que indican que Balán no era un buen hombre que aparentaba ser. Y bueno, tenemos la referencia de Balán, que es en Números 22, ¿no? Que es cuando habla de Balán. Creo que podemos hablar un poquito de él. Voy a buscarlo, si me lo permiten, más atrás, en el diario Vivir, tengo aquí la referencia. Creo que aquí tengo unas ciertas características de Balán. Resulta de que él muere en este capítulo.
Él muere en este capítulo dan a muerte a este personaje. Muy bien, Balaam fue uno de los personajes notables del Antiguo Testamento, que aunque no pertenecía al pueblo escogido de Dios, estaban dispuestos a reconocer que Jehová, el Señor, era sin duda un Dios poderoso. Sin embargo, Balaam no creía que el Señor como el único Dios verdadero. Su historia demuestra el peligro de aparentar ser espiritual, pero no tener una vida interior, pero tener, perdón, una vida interior corrupta. Balaam estaba dispuesto a obedecer las órdenes de Dios, pero siempre y cuando pudiera obtener algún provecho. Esta combinación de motivaciones, la obediencia y la ganancia, finalmente lo llevó a la muerte, tal como lo estamos leyendo en el 31. Es- eh, Aunque era consciente del poder imponente del Dios de Israel, su corazón deseaba la riqueza que podía obtener en Moab. Luego, después de la invasión de los ejércitos de Israel, murió allí. ¿Ok? Fortalezas y logros, muy conocido por sus efectivas maldiciones y bendiciones. Obedeció a Dios y bendijo a Israel a pesar del soborno del rey Balac. Debilidades y errores, incitó a los israelitas a que adoraran ídolos. Número 31:16, que ya todo lo debemos tener en cuenta. 16 dice, he aquí por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. O sea, fíjense que como dice, creo que es un salmo, no recuerdo, que dice que la carne es débil. Hay que tener cuidado siempre con no caer en ese tipo de cosas. La energía que perdón, datos generales. Lugar, vivió cerca del río Éufrates, viajó a Moab. Ocupación, era un hechicero y profeta. Pariente, Beor, que era su padre. Y contemporáneo era Balac, rey de Moab, Moisés y Aarón. Muy bien, hermanos, entonces tenemos que aquí se le da fin a su vida. Vamos a continuar. Del 25 al 30. Muy bien, vamos a ver de qué trata el 25-30. Era acerca del botín que empezaron a repartirse a cada una de las tribus de Israel. Y dice así, Moisés les dijo a los israelitas que dieran una porción del botín de la batalla a Dios. Otra porción era para el pueblo que se había quedado en el campamento. De manera similar, el dinero que ganamos en realidad no es nuestro. Lo que poseemos proviene directa o indirectamente de Dios. Así que todo le pertenece a Él. De nuestros ingresos debemos devolverle una porción a Dios y también compartir con quienes tienen necesidad. ¿Ok? Vamos ahora a continuar con este interesante estudio. Vamos entonces al 48:50, que ya es uno de los últimos pasajes. Dice, son solamente dos versículos. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda. Cada uno de los que ha hallado alhajas de oro, brazaletes, manilas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y refiere el estudio, después de contar a sus hombres, los oficiales descubrieron que ni un solo soldado había perecido en la batalla e inmediatamente dieron gracias a Dios. Después de que pasemos por momentos difíciles, no debemos demorar en agradecerle a Dios por cuidar y protegernos. Así es, hermanos. Entonces, tenemos que esta repartición del motín era una señal de agradecimiento porque habían salido victoriosos de esta guerra, ¿ok? ¿Qué más podemos hablar del 31? Bueno, hermanos, tenemos que tener cuidado al momento de tomar el motín y había algo muy peculiar en este capítulo, que era que las mujeres y creo que también algunos hombres debían morir. Incluso creo que hay uno que me llamó la atención. Dice que Moisés estuvo molesto y no dejó entrar al campamento porque tenían de cautivos a mujeres. A ver, vamos a ver. A ver, por aquí creo que estaba donde dice que Moisés, el, gracias, dice que Moisés no dejó entrar a, a los capitanes, creo. A ver.
mm, refiere a de que, gracias hijo, tenían que matar a las mujeres y solamente debían, aquí está, y salieron el 13, y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés, ojo, esto es algo muy natural en las personas, contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo a Moisés, o les preguntó, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí el consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel que los hicieran pecar, ¿no? Lava esa cuchara, hijo, por favor. Lávala. Mira, matad, pues, el 17, matad, o sea, da una orden de que mate, pues, a todos los varones entre los niños. Esto es algo que podemos ver como algo malo, ¿no? Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Gracias, gracias, hijo. No, no. Matad pues, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. O sea, hermanos, en este tiempo, en este contexto, era permitido que este tipo de prácticas de matar a los niños era muy normal. Lamentablemente, ¿por qué? Porque eran prácticamente entregados o iban a ser parte de lo que era la prevaricación contra el pueblo de Israel. Así que hermanos, lamentablemente el Antiguo Testamento, como habíamos comentado, estaba lleno tanto de leyes esclavistas como de también leyes que ameritaban o que soportaban o que apoyaban o que sustentaban la muerte de seres inocentes. ¿Por qué? Porque se sabía que más adelante iban a ser, lamentablemente, personas que podían hacer desviar al pueblo de Israel. Eso era lo que lamentablemente escuchamos, era una ley de Dios para que su pueblo no se desviara, ¿ok? Bueno, hermanos, este libro incluso tiene, vamos a hablar un poco más adelante en el libro de Josué 13 del 21 al 22, por favor, alguien que me ayude. Vamos a dar algunas referencias bíblicas. Josué capítulo 13, versículos del 21 al 22. El que lo encuentre primero, por favor. Josué, Josué capítulo 13, versículos del 21 al 22. amén. Todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual derrotó Moisés y a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sehón que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balán adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. ¿Sigo? Hasta ahí, pastor, gracias. Amén. Vamos a buscar, haciendo referencia al versículo 16, segunda de Pedro en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 2, versos 15 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 16. Amén, hermano. Adelante, hermano. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, dijo Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces tenemos Deuteronomio, vamos a hacer referencia al 17. Deuteronomio 7:2, por favor. Deuteronomio 7:2 es el siguiente libro. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás del todo. No harás con ella alianza ni tendrás de ellas misericordia. Esas son justamente, gracias pastor, esas son justamente
justamente las advertencias que Dios le daba a Israel para que no tuviera ningún tipo de compasión con las personas de Canaán al momento de ingresar. Hermanos, creo que lo mismo, creo que nosotros hemos visto algo parecido, no sé, en nuestras vidas, ¿no? Justamente nosotros dejamos que Jesús, nosotros dejamos que Jesús mate, aniquile, elimine todo lo que queda de pecado en nosotros. Aunque a veces siempre van a quedar algunas tendencias o algunos que otras actitudes del hombre pecador, por decir algo, pero hermanos, tengan en cuenta algo. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, habla habla de varias cosas, entre ellas de profecías, entre ellas del castigo, de las bendiciones de la obediencia y el contraste con la desobediencia, entre varias cosas. Pero esto nos da a entender algo muy importante, hermanos, que nosotros cuando salimos y llevamos la palabra de Dios a otros, estamos nosotros siendo un pueblo de Israel que va a ir a justamente a aniquilar a ese pecado que vive en otras personas. No nos va a ser fácil, no es algo sencillo, en ningún momento la Biblia dice que es una tarea netamente que se hace de un momento a otro, pero sin embargo tenemos las herramientas, tenemos una Biblia, tenemos un versículo que nos dice, no nos han dado un espíritu de cobardía, sino de de amor y dominio propio. Entonces tenemos que nosotros conquistar, no al mundo, sino a las personas a quienes vamos a predicarles la palabra de Dios. Es similar, es algo simbólico. Y simplemente cuando nosotros hablamos de que el pueblo de Israel tenía la misión de entrar a una tierra prometida, pero esa tierra prometida tenía un precio, tenía un costo que ellos tenían que pagar con vidas. Incluso ya estaba entrando esta doctrina de Balaam al campamento de Israel cuando se suponía de que era Israel que tenía que castigar a Canaán. ¿Ok? Entonces, hermanos, tengamos en cuenta esta simbología. El Antiguo Testamento es netamente simbólico, la historia de Israel, los hijos de Abraham, el mismo Judá, las tribus de Israel, todo se compone a simplemente a una palabra resumida que es Jesucristo, que a lo largo del Antiguo Testamento lo han venido profetizando. ¿Ok? Bueno, y ya hermanos, para terminar, por favor. Uy, se me perdió ujú. Para terminar, vamos, por favor, vamos a buscar Josué 22:8. Josué 22:8. Amén, hermano Oscar. Josué Adelante, hermano. 22:8. Sí, por favor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Gracias. Amén. Gracias, hermana. Entonces aquí vemos que el botín era prácticamente lo que el pueblo de Israel había recolectado o había sacado de lo que había hecho venganza de Madián, ¿ok? Entonces el botín simplemente es como cuando es como cuando la policía atrapa a un narcotraficante, ¿no? ¿Qué es lo que queda del narcotraficante? Las armas, las drogas, o sea, todas esas son cosas que ellos confiscan, pero también se le puede llamar un botín, pero sin embargo, la policía no lo usa, simplemente lo tiene como como un producto que han incautado, ¿no? Pero en este caso, ellos tenían el botín y ellos lo tenían se puede decir como un premio, ¿no? Como una recompensa, pero Dios estableció unos ciertos lineamientos para este botín. ¿Recuerdan? Creo que, se acuerdan de, Giesi, el que era,
creo que era discípulo, no, discípulo no, era como era como un compañero de Gedeón o de Elías, o de Eliseo. Que resulta de que él se llevó un tesoro, creo que era de un sirio, de un sirio que estaba leproso. Ya, y este lo tomó y se lo estaba llevando sin que Eliseo se diera cuenta, pero Eliseo era profeta y sabía. Y resulta de que la lepra que le había salido a este sirio, a este capitán sirio, se lo pasó a Giesi. Sí, creo que sí se acuerdan. Está en Reyes. Creo que lo han leído y todo. Entonces, este tipo de desobediencia tuvo su precio, que era que le había pasado la lepra a este, ayudante a, de Elías. ajá, sí, era algo así como el ayudante de Elías, correcto. Entonces, este tipo de cosas, de actitudes en desobediencia a Dios, tienen un precio, ¿no? Y nada más por dejarse llevar, ¿no? Incluso el sirio, el capitán, le estaba ofreciendo el oro, Vale. le estaba ofreciendo varias prendas, ¿no? Prendas Amén. prendas para que pudiera, eh, para que pudiera irse contento, ¿no? Y si no, que no habría nada de malo, ¿no? En que yo tome parte de lo que me está dando, ¿no? Como un pago, ¿no? Porque creo que el sirio se echó 7 veces al río Jordán, ¿no? Y se molestó diciendo, pero qué, ¿acaso no hay más ríos en mi tierra que no me pudieran sanar? Pero tuvo que hacerle caso a Eliseo, ¿no? Para que pudiera sanarse de la lepra. Bueno, hermanos, esto fue de verdad edificante. Si alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran debatir, discutir, estoy ahorita para poder responder cualquier pregunta que quieran hacer. Pues está bien claro, creo que está más que claro, ¿no? Porque el resto de los libros eran devotos, de más que todo temas espirituales, pero este tema era netamente de guerra, ¿no? Un tema de guerra bien consolidado. ¿Alguien? A ver, hermano Oscar, una consulta. El título del 31 dice Venganza de Israel, ¿no? Sí. Contra Madián. Ujú. Y a veces en la Biblia encontramos que la venganza es malo, es pecado. Sí. Y acá está escrito la venganza, y todavía cuando se profundiza esto dice es una venganza de Jehová contra los madianitas, y Dios lo usa al pueblo de Israel para consumar su venganza. Y también hay otro texto, ¿no? Que Dios, ¿cómo dice? Dios es el que, caray, hay un texto, que Dios es el vengador. Sí, mía es la venganza, dice el Señor. Amén. ¿Ya ves? Sí, correcto. Bueno, en realidad, eh, el pasaje bíblico de Madián, creo que una vez, no recuerdo, creo que fue en Éxodo, tampoco no hace mucha referencia, pero dice de que Madián le impidió el paso, le impidió el paso a Israel. Entonces esto generó que Dios se molestara con este pueblo de Madián, ¿no? Y bueno, creo que también tiene unos ciertos antecedentes, ¿no? El pueblo este de Madián. Bueno, en realidad la venganza viene desde el desde Génesis, cuando creo que muchos han leído el versículo de Lamec. Creo que todos conocen a Lamec, o han escuchado de Lamec en Génesis, que dice que 7 veces será vengado Lamec, creo. Y, y, y justamente Jesús habla de que debemos perdonar 77 veces 7. Pero en el Antiguo Testamento no era así. Si tú me hacías algo, tú me tenías que pagar. Entonces, era el diente por diente y ojo por ojo, ¿no? Y bueno, creo que Jesús utilizó esta referencia bíblica para darle un sentido al perdón, ¿no? Si 7 veces será vengado Lamec, ahora 7 veces será perdonado, ¿no? Y bueno, la venganza netamente no es algo bueno, ¿no? Porque de cierto ya Dios se va a encargar de todo
de todas las maldades que hacen las personas, ¿no? Independientemente de lo que hayan hecho. Lamentablemente, pues, lamentablemente dan ganas, ¿no? Dan ganas y eso es algo normal, ¿no? En las personas, pero hay un Dios que hace las cosas mejores que nosotros.